¿Qué estrategias tendría que tener un curso para discípulos hoy día? Sinceramente no lo sé, pero te voy a contar lo que hizo Jesús en el siglo I con sus discípulos. Él eligió caminar con ellos por las rutas de Galilea y Judea y no evitó el polvo del camino, buscar dónde tener que dormir y comer, sino que lo sufrió todo esto junto con ellos. Ellos lo acompañaron por más de 1000 días y noches y desde el primer milagro estudiaron su comportamiento. El estar con Jesús no fue accidental para los discípulos, sino fue una estrategia del Maestro. Este método de aprendizaje casi subliminal funciona naturalmente, por ejemplo, en una familia. Los ojos de los niños miran constantemente las acciones de sus padres cuando están despiertos y sueñan con ellos cuando duermen. Cada gesto, manera de caminar y otras características son aprendidos automáticamente. Los discípulos vieron cómo se llenaron las tinajas de agua y luego sacaron el mejor vino. Vieron a Jesús orar día tras día hasta que le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Jesús era en definitiva el objeto de estudio, de manera que tenían el constante desafío de tratar de encontrar sentido a sus enseñanzas, sus hechos y su manera de pensar. Pero entenderlo no era tan fácil porque él hacía cosas que tenían que ver con el establecimiento del reino de los cielos, cosa que sus discípulos ignoraban. Esa fue la razón por la que Jesús hacía cosas inesperadas e insólitas, por ejemplo, cuando purificó el templo, justificando su acción de sacar a todos de ese lugar, diciendo que iba a reconstruirlo en 3 días. En ese momento los discípulos habrán quedado paralizados por esa contestación tan rara, pero después de la resurrección se acordaron de sus dichos y, como dice la Biblia, creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús les había dicho. El método de discipular de Jesús incluía hacer preguntas difíciles a sus discípulos. Entre una multitud, una mujer con flujo de sangre se acercó a Jesús, tocando sus vestidos y sanándola milagrosamente. Jesús entonces preguntó: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Esto provocó una reacción casi graciosa por parte de los discípulos. ¿Cómo se le ocurre preguntar algo tan ridículo con toda la gente que hay?, habrán pensado. Pero Jesús no hacía preguntas ridículas, sino que quería mostrar la fe de esa mujer a sus discípulos y por eso le hacía falta identificarla y entrevistarla públicamente. Si se hubiera guiado por la sensibilidad de los discípulos no hubiera hecho semejante pregunta y hubiera perdido la oportunidad de darles una importante lección de fe en el momento preciso. Jesús tuvo que soportar también una enorme cantidad de preguntas de parte de los discípulos que él esperaba que no hicieran. Preguntas de las más variadas, sobre sus parábolas, sobre sus fracasos, sobre el fin del mundo, sobre quién es mayor en el reino de los cielos, por qué se secó tan rápido la higuera, y si no era un desperdicio el nardo derramado sobre su cabeza. Todas estas preguntas se generaban por el paupérrimo conocimiento que ellos tenían de su maestro. Además, en su curso de discípulos, les daba tareas imposibles para mostrarles su pobreza de recursos, como cuando ellos quisieron despedir a los 5000 para que cada uno coma por su cuenta. Era mejor evitar una pesadilla administrativa antes que pasara, pero Jesús les respondió: denle ustedes de comer. Esta no era la respuesta que esperaban y la tarea sobrepasaba cualquiera de sus estrategias. Sin embargo, cuando tomaban conciencia de la imposibilidad de realizar el desafío, el maestro les enseñaba. Aprendieron ese día que tomar, bendecir, partir y repartir son verbos del obrero de Dios. Ese día fue con panes y peces, más tarde Jesús lo haría con su cuerpo y mucho más tarde los discípulos entregarían sus propias vidas de la misma manera. Por otra parte, Jesús dejó algunas veces que ellos experimentaran el fracaso en el ministerio para el reino. Mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan, los demás discípulos estaban abajo tratando de liberar a un muchacho endemoniado. El padre del chico hizo su reclamo a Jesús cuando le dijo: dije a tus discípulos que lo echaran fuera al demonio, pero no pudieron. Los discípulos solo estaban imitando lo que habían visto hacer a su maestro muchas veces: ordenar que saliera un espíritu maligno. Pero no salió y todo resultó un fracaso. Fue un intento sincero, pero ineficaz. Tráiganlo, dijo Jesús, y allí les enseñó que su misión era conectarse primero con oración al cielo, y allí se generarían esas grandes liberaciones que intentaban hacer como un método humano. En otras ocasiones Jesús permitió que sus discípulos tuvieran un éxito notable, por ejemplo, cuando mandó a los 70 a predicar. Aún en esto le da otra dimensión a la tarea emprendida y al éxito. Jesús les mostró algo que ellos aún no podían vislumbrar: a Satanás caer como un rayo ante la obra misionera.
En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, desorientó a los discípulos cuando entraron a cenar por última vez antes de su muerte. Se puso a lavar los pies de todos los apóstoles y a continuación introdujo la enseñanza en estos versículos. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Todas estas estrategias empleadas por Jesús para desarrollar la fe y la confianza de sus discípulos nos muestran que su mirada sobre la vida de ellos no era simplemente terrenal. No se trataba de un curso acelerado de materias ni estudios profundos de temas teológicos, sino de una vivencia donde cada escenario era una oportunidad para aprender y donde cada instrucción estaba precedida por el ejemplo vivo del mismo Maestro. Mucho de lo que hoy se enseña o se aprende sobre ser discípulo de Jesús tiene que ver con estrategias, conocimientos teóricos y directivas humanas. Después de ver el comportamiento de Jesús en algunos pasajes de su vida junto a sus discípulos, nos damos cuenta que él eligió la relación maestro-aprendiz porque era la más efectiva para que ellos vislumbraran que Jesús no se manejaba con conceptos humanos, sino que el motor de sus acciones radicaba en conocer lo que estaba ocurriendo justamente en el corazón mismo de Dios.